Muy buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a esta transmisión. Gracias a Dios nos permite una vez más dar el mensaje de la palabra del Señor y una vez más vamos a pedir al Señor nos ayude. Bendito Dios, te damos gracias Señor, por la vida, por las bendiciones y por todo lo que tú nos das. En esta hora vamos a leer tu palabra. Te ruego esta palabra sea de bendición, que una vez más traiga a nuestra vida lo que necesitamos y una vez más fortalezca nuestra vida espiritual. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 25, en su versículo 1, y dice: Jehová, tú eres mi Dios, te ensalzaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, los consejos antiguos, la verdad firme. Sabemos que hay personas que por sus actos, por sus hechos, por su trabajo, merecen aplausos o merecen reconocimientos, inclusive de alguna manera ser ensalzados, porque su trabajo lo merece. Sin embargo, sabemos que las obras de nuestro Dios son tan grandes que sobre todos Él merece la alabanza. Por eso vamos a considerar en la palabra del Señor el tema: la alabanza es para Dios. Y en este libro del profeta Isaías, para comenzar, el significado del nombre de Isaías, que proviene del hebreo, y pues hay diferentes significados, pero similares. Uno de ellos: Jehová es ayudador, Jehová ha salvado, y otro: Yahvé es salvación. Y nos damos cuenta que el profeta Isaías exaltó y alabó a Dios porque Él cumple lo que ha prometido. Y Dios también nos cumple a nosotros. Dios también le cumple a usted sus promesas, las oraciones que ya el Señor le ha contestado. Son una prueba, son una demostración de que Él contesta. Y por esto es digno de que todos le alabemos, es digno de que todos le glorifiquemos. El propósito de esta escritura, pues primeramente fue profetizar al reino de Judá, que pues había atravesado por diferentes situaciones, algunas de ellas de avivamiento y otros tiempos de rebelión, y siempre amenazado de destrucción por Asiria y Egipto. Pero Dios había tenido misericordia, había preservado a este pueblo, y había un mensaje de parte de Isaías para que el pueblo se arrepintiera de su pecado, y de esta manera también había una esperanza de liberación de Dios. Entonces nos damos cuenta que siempre que hay una amenaza, siempre que hay una situación difícil, recordemos que el primer paso es ponerse a cuentas con Dios y recordar que Él es el que hace maravillas.
Él es el que hace milagros. Así que el primer paso es ponerse a cuentas con Dios y darnos cuenta que Dios merece la gloria, la honra y la alabanza. Tal vez a veces se piense que por la necesidad, por el problema, por cualquier otra cosa, pues no se puede alabar a Dios. Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra que sí es posible. En Habacuc 3:17 dice: aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, mentirá la obra de la oliva, los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada. No habrá vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas, y me hará andar sobre mis alturas. Nos damos cuenta que había una situación muy difícil, como por ejemplo el fracaso de las cosechas, la muerte de los rebaños. Era una situación que devastaba a Judá. Pero Habacuc afirmó que aún en medio de esta hambruna se regocijaría en el Señor. Las circunstancias no controlaban los sentimientos de Habacuc, sino su fe en la capacidad de Dios, su fe en el poder de Dios. Esto era lo que controlaba los sentimientos de Habacuc. Aquí está mostrando que, pues aunque no hubiera cosecha, aunque los ganados desaparecieran por aquel hambre, aún así Él está mostrando que va a dar la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Dice: con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud. Aquí está mostrando que cualquier cosa que suceda no será motivo para apartarse o para dejar de darle a Dios toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Y dice también: Jehová el Señor es mi fortaleza. Cuando dice Jehová el Señor es mi fortaleza, es porque Él está confiando en Dios, esperando en Dios. Las circunstancias que lo rodeaban no lograban dominar su ánimo. Las circunstancias que le estaban rodeando, como la falta de cosecha, la falta del ganado, la falta de las vacas en los corrales, esto no lo entristecía, esto no lo llevaba a pensar que pues mejor ya no iba a glorificar a Dios. El hambre que se avecinaba, pues tampoco lo hacía sentirse desanimado, porque su fortaleza venía de Dios. Su fortaleza no venía de lo que él veía, no venía de lo que él estaba viviendo, no venía de lo que le estaba pasando. Su fortaleza venía de Dios. Y esto es muy importante, mayormente en estos días, cuando nos damos cuenta que las circunstancias que nos rodean no son favorables. Existen problemas, existen necesidades, existen situaciones muy difíciles, pero
Dios es el mismo de ayer, de hoy y será por los siglos. Por lo tanto, nosotros debemos darnos cuenta que aunque haya mal o males o dificultades o escasez, pero llegará el tiempo en que todo cambiará. Llegará el tiempo en que todo será diferente. Necesitamos vivir fortalecidos por el Espíritu de Dios, fortalecidos de tal manera que podamos nosotros seguir adelante. Aquí nos hace una aclaración de esa fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar en mis alturas. Sabemos que estos animalitos andan en lugares muy difíciles, donde pueden caminar. Tal vez humanamente no lo podríamos hacer, pero ellos lo hacen andando en las alturas, andando en los montes, andando en los cerros difíciles de andar, pero ellos andan ahí porque Dios los fortalece. Y esto es lo que muestra Habacuc, que esa fortaleza es tan grande que es posible andar en las alturas. Y cuando nosotros nos fortalecemos en Dios, es posible estar en la presencia del Señor, es posible alabar y glorificar su nombre, sabiendo que el Señor es el que nos fortalece. Así que no es hora de mirar a nuestro alrededor las grandes dificultades que existen. Es tiempo de poner los ojos en el autor y consumador de la fe. También vemos en Hechos 16, 25 y también en esta parte vamos a considerar algo muy importante. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. La palabra del Señor nos muestra en este pasaje cuando el apóstol Pablo fue encarcelado. Sabemos que al ser encarcelado no estaba siendo tratado de una manera bonita, sino que habían sido azotados y habían sido encarcelados. Y aparte de esto, tenían sus pies y sus manos atadas. Y por si esto fuera poco, todavía en la cárcel de más adentro, con el propósito de que no se pudieran escapar. Pero la Biblia dice que ellos se pusieron a alabar a Dios, se pusieron a orar y a alabar a Dios. No era una circunstancia muy favorable como para tener el gozo de alabar a Dios, pero ellos habían puesto sus ojos en el Señor, y si sus manos y sus pies estaban atados, pues su lengua, su boca estaba libre, su corazón estaba libre para darle a Dios toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y así lo hicieron. La palabra del Señor dice que los presos los oían. Y eso nos muestra que pues los demás presos que estaban ahí se estaban dando cuenta de que ellos alababan y glorificaban al Señor. Bueno, pero aquella alabanza no quedó ahí.
aquella alabanza llegó hasta la misma presencia de Dios. Y aquella alabanza provocó que Dios se manifestara de tal manera que las prisiones se soltaron de sus manos, de sus pies, y en todo aquello hubo una grande manifestación de Dios, de tal manera que hasta las puertas se abrieron. Tanto que dice que cuando el carcelero vio que estaban las puertas abiertas, pensó que todos los presos ya se habían salido. Pero el apóstol le dice que no se haga ningún daño, porque él ya se quería quitar la vida y que todos estaban ahí. Pero ¿qué es lo que había pasado? Recordemos que pues hasta un coro dice: cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y en este caso, en que el apóstol Pablo y su ayudante, su acompañante, alababan y glorificaban al Señor, pues hubo una grande maravilla. El poder de Dios se manifestó, el poder de Dios se glorificó, y aquellas puertas se abrieron, aquellas cadenas se soltaron. Así que esto nos lleva a entender que cuando una situación nos esclaviza, cuando una situación nos está dañando, perjudicando, no debemos cesar de alabar y glorificar a Dios. El que rompe las cadenas es el Señor. Y cuando le alabamos, le glorificamos, Él hace grandes cosas. También vemos en Hebreos capítulo 13, versículo 15, y dice: así que ofrezcamos por medio de Él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. Un sacrificio de alabanza que incluye gratitud a Cristo Jesús. Esa gratitud por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Esa gratitud porque el Señor dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Así que procuremos alabar a Dios, procuremos glorificar a Dios, que el nombre del Señor sea glorificado, pase lo que pase, las circunstancias que sean, los momentos difíciles que sean, alabemos y glorifiquemos a Dios. El Señor está con nosotros. Así que vamos a orar al Señor. Si a usted se le dificulta alabar a Dios, si a usted se le dificulta glorificar a Dios, Él está con nosotros. Bendito Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes tener esta enseñanza, Señor. Nos concedes tu palabra. Mira, Señor, cuántas circunstancias difíciles, cuántos problemas, cuántas necesidades, cuántas dificultades, Señor, cuántas cosas que se viven, que se están viviendo, Señor. Pero tu poder es grande. Dejamos nuestra vida en tus manos y que nos ayudes a seguir glorificando tu nombre, a seguir dándote toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Si Dios lo permite, seguimos alabando y glorificando al Señor. Dios les bendiga.